Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Aquí estamos de vuelta en su canal Didáctica Amir. El día de hoy vamos a continuar con el estudio para nuestro examen de admisión de la SEP. Ya sé que todos los procesos están detenidos actualmente. Los de admisión, promociones, horas adicionales, ni siquiera hay convocatoria, pero de todas maneras vamos a seguirnos preparando para el examen. Bien, el día de hoy tenemos este tema que es ética ciudadana, un panorama de las bases filosófico-políticas de la formación cívica y ética. La verdad, yo soy del área de matemáticas, no es mi especialidad, pero venía en el listado de documentos para checar y decidí entrarle. De momento vamos a ver un video y después me podré animar a hacer otros videos. Este primer video pues es el que le he echado más ganas en cuanto a la investigación, vaya, ¿verdad? Para tener un poco de background, ¿no? Un poco de panorama al respecto. Bien, aquí en estas guías aparece este documento de formación cívica y ética. Insisto, yo soy de matemáticas, pero pues dije, bueno, vamos a seguir la guía al pie de la letra y en eso estamos. Todavía seguimos en el dominio 1 y fíjense que esto del documento de la formación cívica y ética tiene que ver con el compromiso ético. ¿Ok? La cuestión de los valores, la cuestión de la no violencia, la cuestión de la convivencia, la cuestión de los derechos humanos, ¿sí? Con todo eso tiene que ver que es parte de nuestra capacitación, parte de nuestra mejora profesional. Si seamos de español, matemáticas, ciencias, historia, geografía, artes, lo que sea, nosotros debemos de tener ciertos conocimientos y sobre todo vivirlo, ¿verdad? En el aula. Bien, aquí está, miren, no les miento. Dice formación cívica y ética en la educación básica. Retos y posibilidades en el contexto de la sociedad globalizada. Sería ya el documento 13, el video 13 de esta serie de estudio para el examen. Y fíjense que no nomás es este documento el que existe. En el 2011 salieron 7. Investigué un poquito al respecto y hay para muchas asignaturas. Para matemáticas, para ciencias, para formación cívica y ética, para historia, geografía, artes y educación física. No hay para lengua materna, español, pues. Bueno, lengua materna puede ser lengua indígena o lengua materna español, ¿no? No hay para lenguaje, para español. Pero sí, por parte del INEE, hay un par de documentos por ahí para apoyar a los maestros, ¿sí? De español, sobre todo. Bien, pues la verdad que está muy bien. Siempre en cada reforma educativa salen documentos y libros de apoyo. En este caso, pues hasta donde yo sé, pues eso fue más que nada en digital. Tengo por acá otros libros, ¿sale? De reformas, por ejemplo, de 2006, ¿no? Pero estos son del 2011. Bueno, pues veamos un poquito acerca de background, ¿sí? De una cierta investigación que hice sobre la formación cívica y ética, porque pues yo soy un ignorante ahí al respecto. Lo único que les puedo decir es que, por ejemplo, en mi clase a distancia, yo les pregunto a mis estudiantes, por ejemplo, qué día prefieres que sean los exámenes rápidos semanales. Les hago exámenes rápidos, no me gusta hacerles exámenes mensuales o trimestrales estresantes, sino exámenes rápidos semanales o quincenales. Bueno, entonces aquí les pregunto, lo mayor que hizo el fin de semana y siempre trato de respetar ese detalle. También a la distancia pues es difícil la situación que estamos viviendo. Entonces de repente los viernes es día libre, ajá, suelto, junta de maestros, o a veces de plano hacemos juegos para distraernos un poquito, a veces una película, en fin, ¿ok? Hay diferentes opiniones en cuanto a esto, pero les aseguro que trabajamos de lunes a jueves, duro, constante y sonante, y los viernes en muchas ocasiones descansamos, a veces no, a veces sí tenemos que trabajar también los viernes. Y pues aquí está, ¿no? Prácticamente el 80% opina que a distraerse y sobre todo en esta cuestión ayuda mucho la parte emocional tanto del maestro como del alumno. Hay otras cosas un poquito más serias, ¿no? Por ejemplo, yo acostumbro ponerlas así, las calificaciones, tareas pendientes, el score, ¿sí? De mis estudiantes. Entonces a la mayoría le gusta porque ve cómo va, las tareas que ha entregado, etcétera. Puede tener un pronóstico de la calificación que va a obtener y eso a la mayoría le gusta, pero se entiende, ¿verdad? Se entiende y tienen están en todo su derecho algunos padres de familia o estudiantes que se sientan incómodos o mal por ver las calificaciones publicadas, ¿no? Entonces, pues es
un dilema ahí al respecto. Pero dada la situación, yo prefiero a veces excederme un poquito en la comunicación, y que la mayoría sepa cómo va al respecto. Y claro, me pueden preguntar también a mí en privado. Bien, nomás le quiero decir que yo, aunque no soy de formación cívica y ética, soy de matemáticas, pues no soy tan cuadrado, ¿no? Como pudiera ser. Si les pregunto a mis estudiantes para saber cómo andamos. Correcto, entonces solamente es un ejemplo. Bueno, lo del civismo ya lleva tiempo, ¿no? Al final de la colonia y casi a principios de México independiente se usaban los catecismos cívicos. Yo recuerdo cuando estaba chico, tenía más o menos 11 años y pues se acostumbra a hacer en la religión católica lo que viene siendo la primera comunión con el catecismo, ¿verdad? Y el chiste era aprenderse de memoria. No me acuerdo la verdad que tanto decía, pero en su momento había que aprenderse de memoria y aquí está un ejemplo. Fíjense que no está mal, ¿sí? O sea, vamos, es un recurso que se puede usar. Aquí viene la diferencia entre monarquía, aristocracia y democracia. Entonces, sí, es un recurso que se puede usar. Ahora, el memorizar las cosas está condenado muchas veces, pero no está de más. Sobre todo las tablas de multiplicar. Es algo que hay que aprendérselo muy bien para poder aplicarlo en el caso de matemáticas. Entonces, perfecto. Aquí está el catecismo que se usaba, pues estamos hablando hace unos 200 años. En el México más reciente tenemos aquí algunas reformas, ¿verdad?, que se han hecho en cuanto, bueno, aquí en cuanto a la educación secundaria en general y ahorita en la siguiente lámina en cuanto al civismo. Vemos, me queda muy claro que sin caer en partidismos o ese tipo de cosas, en el sexenio de Manuel Ávila Camacho y en el sexenio de Adolfo López Mateos se impulsó mucho lo que es el nacionalismo. En el sexenio de Lázaro Cárdenas fue el socialismo, ¿de acuerdo? Pero con estos dos presidentes que les acabo de mencionar y que están encerraditos aquí en azul, fue el nacionalismo. Curioso que el que fue secretario de la ONU, ¿verdad?, Jaime Torres Bodet, fue el secretario de Educación Pública con ambos presidentes, ¿sale? Mi respeto, ¿no?, para Jaime Torres Bodet. A ver si luego podemos hacer un video, ¿verdad?, acerca de su vida y su obra. Bueno, en el plan original de sí mismo era nada más en tercer grado y se daba 3 horas a la semana. O sea, era muy poco, la mera verdad. A pesar de que el civismo pues tiene que estar relacionado con el sentimiento de solidaridad, el respeto a la dignidad de la persona y el principio democrático que debe guiar las actividades de la escuela secundaria, ¿no? Como la sociedad de alumnos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Inclusive la elección de la reina se aplica a lo que viene siendo la democracia por ahí. Muy bien, fíjense que este documento que está aquí siempre me gusta ponerles algunas alternativas. Está muy bueno. Dice la enseñanza de los derechos humanos, el ABC de la enseñanza de los derechos humanos, actividades prácticas para escuelas primarias y secundarias. La verdad que tiene muchas actividades, ¿sí? Para los que son maestros de educación cívica y ética, bueno, probablemente ya lo conozcan, ¿verdad? Y si no, se los presento para que puedan ustedes sacarle jugo a este material. Yo recuerdo que también cuando recién inicié buscaba materiales más o menos como del año 2000, ¿verdad? Y los cuales usé en su momento. Hay una infinidad de materiales que se pueden usar. Bien, entonces, hablando pues del nacionalismo, ¿verdad? Eso se vio reflejado, por ejemplo, con Adolfo López Mateos, del cual yo, según he leído y escuchado, ha sido un buen presidente. Fue un buen presidente. Entonces, esto se plasmó en los libros de texto. Por ejemplo, podemos ver ahí, creo que es la parte final de un libro de texto de aquel entonces, cuando recién salían, ¿verdad?, también los libros de texto gratuitos. Como tipo decálogo, digo, no son 10, son 12, ¿no? Pero una especie de líneas hablando acerca de lo que es importante, ¿verdad?, en cuanto al civismo. Mi patria es México, debo servirla siempre con mi pensamiento, con mis palabras, con mis actos. México necesita y merece, para asegurar su dicha y para aumentar su grandeza, el trabajo material e intelectual de sus hijos y la moralidad de todos ellos. Una manera de conducirse. Entonces, pues desde entonces, ¿no? La moral es la manera como se nos pide comportarnos en sociedad, ¿ok?
Entonces todavía no estaba aquí la parte de la ética que tiene que ver con esa convicción, con esos valores, con esos principios, ¿verdad? Que cada quien tiene. Ok, luego es sabido, ¿verdad? Es sabido por nosotros que hubo un tiempo más o menos de unos 20 años, ya no hubo las asignaturas por separado, sino que se unieron. En el caso de ciencias naturales, biología, física y química, ciencias naturales, y en el caso de historia, geografía y civismo fue las ciencias sociales. ¿Ok? Bueno, esa fue la reforma de 1971. En el caso de secundaria, fue hasta el 75 donde se llevó la reforma. Ujú. Entonces, bueno, estaba organizado por áreas, ¿sí? Los programas y materiales educativos intercalan temáticas de historia y geografía con un análisis sociológico y antropológico de los problemas en México y el mundo. En los libros de texto gratuitos se emplean además ilustraciones, fotografías de diversas regiones y contextos de México y de otros países latinoamericanos en aquel entonces. Se utilizan ejemplos de prácticas culturales locales y se introducen conceptos para ubicar a México en el contexto internacional y se abordan problemas como la pobreza y la desigualdad, situaciones que han estado por varias décadas. Entonces aquí ya el civismo se difuminó, ¿sí? Se disolvió en el área de las ciencias sociales. Me di la tarea de hacer un pequeño recuento histórico, ¿verdad? Entonces tenemos en el plan original de secundaria en el 26, el civismo en tercer grado con 3 horas, en el 39, allá con el sexenio de Lázaro Cárdenas, ya se le echó un poquito más ganas al civismo en primero y segundo grados, pero no en tercero. Luego tenemos, fíjense muy bien cómo la educación pues está vinculada con esto del nacionalismo, pues. Y no nomás pasa con México, o sea, otros países que han querido impulsar la democracia y el nacionalismo, pues ha sido a través precisamente de la educación. Vean la cantidad, por ejemplo, con Jaime Torres Bodet como secretario de Educación Pública, vean la cantidad de horas que se dedican, ¿sí? Se llamó Educación Cívica en el 44 y pues completo, ¿no? Lleno en primero, segundo y tercer grado. Igual bajó un poquito en el 55 y en el 60 con Jaime Torres Bodet pues le subieron un poquito más, ¿verdad? Ahí está. Bien, como les comento, en el 75 con esa reforma se disolvió, pues se integró básicamente el civismo con geografía y con historia, con las ciencias sociales, y pues aparentemente son muchas 5 y 5 y 5, pero recuerden que, no sé, tal vez eran 2 para historia, uh, una para geografía y 2 para civismo, ¿no? Entonces así pudiera haber sido. Entonces a partir del 60 ya está en los libros de texto gratuitos esto de la educación cívica y ética. Y así va avanzando. Entonces se ha visto, ¿no? Cómo va cambiando, pero el impulso nacionalista está ahí, se puede ver con Jaime Torres Bodet. No es partidismo, no es alabar, simplemente es un análisis y observar la situación, ¿sale? Además que, pues, nuestros respetos, ¿no? Para Jaime Torres Bodet. Bien, bueno, pues entonces vamos a continuar, vamos a continuar. A mí me tocó cursar el civismo en el plan del 93, en primero y segundo de secundaria. En tercero se daba la materia de orientación educativa, que tiene que ver con el desarrollo personal y social. Ok, métodos anticonceptivos, todo ese tipo de cuestiones que vas a estudiar, etcétera. Muy bien. Y pues lo que nos estuvo muy contento es que en el 17 se le bajó la carga horaria a formación cívica y ética. Se dio los 3 grados, eso está bien que se den los 3 grados, pero pues los maestros de formación cívica y ética pues se quejaron porque era muy poquita la carga horaria y lo mandamos a los clubes. Pero bueno, esa es otra historia. Bien, bueno, entonces como le estaba comentando, en el 93 a mí me tocó el plan de 1993, estrenarlo justamente cuando estudié en la secundaria. Y bueno, estuvo civismo 1 y 2 en primero y segundo grado y orientación educativa para tercero. Se reincorpora pues. Entre las novedades se destaca la inclusión de temas relativos a los derechos humanos
y un enfoque que alude a la formación de valores. Eso básicamente es la novedad, ¿sí? Los países se dieron cuenta de la importancia que era el conocer y respetar, ¿verdad?, los derechos humanos, y pues le echaron ganas a la parte esa de la educación, ¿ok? De derechos humanos. Aquí, por ejemplo, viene, de hecho, ¿sí? Las leyes, fundamentos de derechos y deberes, derechos de niños y jóvenes, el derecho a la educación, ¿sí? Estoy leyendo aquí el plan de 1993, derechos y deberes para una vida sana, el derecho a la seguridad personal, el derecho al tiempo libre, el derecho al trabajo, etcétera. ¿Ok? Yo en aquel entonces como estudiante pues ni cuenta me daba de cuál era el programa. Pero sí, definitivamente el enfoque está a los derechos humanos. ¿Ok? Y también dice a la formación de valores. ¿Ok? Valores de civismo, igualdad, libertad, justicia. Muy bien. Entonces dice, prevalecen los contenidos relativos a la organización del sistema político, la constitución y la identidad nacional. Sobre todo en segundo y secundaria se veía lo de una nación que se organiza, México una república, la división de poderes, el municipio, democracia y representatividad, el voto, las elecciones y los partidos, la nación y la soberanía nacional en segundo de secundaria. ¿Ok? No se formulan libros de texto gratuito de la asignatura en primaria. Así las cosas en aquel entonces, donde se convierte en una materia sacrificable. O sea, sí hubo el plan de 93 para primaria, pero no hubo libros de texto gratuitos. No sé si alguien me puede comentar al respecto. Yo ya estaba en la secundaria y pues a comprar el libro, ¿no? A comprar el libro en aquel entonces. Y tampoco había libro para el maestro. Es curioso porque, digo, yo tengo aquí el libro para el maestro de matemáticas de aquel entonces. ¿Con, con qué libro creen que me basé cuando recién empecé a dar clases a principios del 2000? Yo no soy normalista. Entonces yo me empecé a basar precisamente con el libro del maestro. Pero no había libro maestro para formación, perdón, para civismo en aquel entonces. Así que está como ahorita con la materia de vida saludable, ¿no? O sea, cada quien que le busque, ¿no? Por sus propios medios, lo que tome de aquí, que tome de allá y de acullá para poder dar la materia. Bueno, entonces, así las cosas, el programa yo lo veo y digo, no es mi asignatura, no es mi área privilegiado de máximo interés, pero al leerlo me doy cuenta que es un tema interesante, muy importante, muy necesario verlo. Pero sí faltaron el apoyo en materiales para los maestros. Díganme ustedes si alguien vivió esa parte, esa época, como docente, que me pueda comentar. Bien, ahí está el programa que les estoy mostrando. Ok. Habla un poco de la ciudadanía y básicamente para primaria y para secundaria se divide en 4 aspectos. La formación de valores y de actitudes. Muy bien. El conocimiento y comprensión de los derechos y de los deberes. Conocimiento de las instituciones y de los rasgos principales que caracterizan a la organización política de México, la cual ha cambiado, ¿verdad? El virreinato, luego, pues básicamente México independiente fue una monarquía, una república, en fin, la verdad que el siglo XIX estuvo plagado de guerras, de pobreza en el país, sin poder establecer la educación pública. Entonces es importante tener este detalle. Un punto muy importante aquí que chequé por ahí y concuerdo es que para poder tener un buen civismo es importante tener un conocimiento de la historia. Yo la verdad tengo pues unos meses, ¿no? Unos 6 meses que me he puesto a leer un poquito más en cuanto a la historia para poder valorar nuestro presente y poder aspirar a un mejor futuro. Entonces sí es importante esta materia de historia, la materia de civismo, por ejemplo. Y también dice aquí fortalecimiento de la identidad nacional. Entonces, estos 4 aspectos, los mismos 4 aspectos que están en negrita, son los mismos 4 aspectos que aparecen para la educación primaria. Ok, ya lo chequé. En 1999
se hizo una modificación a los planes y programas de estudio. Justo antes de que se acabara, el sexenio de Ernesto Zedillo, sí, antes de que se acabara el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, se hizo una reforma específicamente a lo que viene siendo la formación cívica y ética, ¿ok? Entonces, se especificó que el enfoque didáctico de la asignatura iba a ser más que nada formativo. Aquí dice, en cuanto que busca incidir en el carácter del educando, los valores, vaya, pues, los principios. Y en esa última década del siglo XX, eso era el eslogan, ¿no? Yo estudié en cierta institución de paga y el lema era valores para toda la vida, ¿sí? Los valores pues son muy importantes y en ese entonces era lo que se llamaba la atención, ¿no? Para vender, digámoslo así. Pero en este caso de la educación pública pues lo pusieron, ¿verdad? Como algo importante. Siempre, ¿verdad? Empiezan en las instituciones privadas y qué bueno, ¿no? Que en este caso la escuela pública lo toma y lo ponen, ¿verdad? Bueno, entonces hubo un cambio. Se trata de influir en el carácter, en los valores del educando. No solamente en conocer la cuestión política, sino que ir más allá a la ética. Ok. Y bueno, el enfoque es laico, no es doctrinario. El enfoque es democratizador en cuanto propicia el desarrollo de una cultura favorable al diálogo, a partir del respeto. Es nacionalista en cuanto finca un vínculo común de pertenencia a la nación mexicana, basado en la identidad nacional. En ese aspecto es bien importante que conozcamos la historia desde los mexicas, ¿sí? Y más allá, ¿de acuerdo? Para poder valorar nuestro presente. Muy bien. También es un enfoque universal, preventivo y comunicativo. ¿Ok? Entonces, pues la materia de formación cívica y ética, pues ya lleva lo que viene siendo un poquito más de 20 años. ¿Ok? 21 años. Este es un libro de texto de quinto de primaria. Entonces ya lleva más de 2 décadas la materia. Y bueno, yo no sé qué tantos enfoques, bueno, qué tantos cambios ha tenido, ¿verdad? Que el enfoque de competencias, etcétera, en estos 20 años, pero sí me di la tarea de investigar en el pasado cuál había sido, ¿no? El origen de todo esto en el civismo. Aquí ya no se llama civismo. Actualmente el presidente quiere que regresemos al civismo, ¿ok? Aquí la cuestión es cómo es que se quiere regresar, ¿no? Sí, tanto una cosa como otra son importantes, tanto los principios individuales, las convicciones individuales son importantes también como el civismo, ¿no? El poder convivir, valorar la patria y convivir con otros. Entonces, había que ver cuál es la propuesta que se tiene, ¿verdad? Bueno, aquí están algunos contenidos, ¿verdad? Que se proponen. Reflexión sobre la naturaleza humana y valores. Ya se deja a un lado este programa del 93. Problemática y posibilidades de adolescentes y jóvenes, la organización social democrática, participación ciudadana y forma de gobierno en México. Los contenidos de la asignatura de FCE se sustentan en conocimientos, nociones y habilidades adquiridas durante la primaria e integran otros aspectos que se adquieren durante la secundaria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así empezó lo que es formación cívica y ética en 1999 y ha ido evolucionando cada vez más a lo que se pretende que es una ciudadanía democrática. ¿Ok? Se han hecho estudios por parte del INEE, exámenes que se han hecho y pues ahí sí ya no me voy a meter yo porque pues no soy yo un especialista al respecto. Lo que sí puedo ver es que los conceptos han sido básicamente los mismos y una sesión de CT, de Consejo Técnico Escolar, una maestra hizo el comparativo de los enfoques 2017-2020 y pues no encontró una diferencia, ¿no? Parece ser que ya está establecido. Me di al atrevimiento de leer el primer capítulo de Formación Cívica y Ética, de los retos, y pues solamente haré unos breves comentarios, ¿no? O sea, aquí sí estoy pisando otro terreno, la verdad. Dice, la educación cívica no es un conjunto de saberes teóricos acerca de la convivencia en sociedad,
Es principalmente un proceso de construcción de los sujetos en una comunidad política vinculados por valores de reciprocidad, tales como el respeto de los derechos humanos, el compromiso cívico, la responsabilidad ética, la libertad y un sentido de solidaridad. Puros, en este primer capítulo, puras referencias de finales del siglo XX, ¿okay? Cuando precisamente se dio la reforma. Cabe pensar, a mí, ¿verdad?, que todos estos teóricos, todas estas reflexiones, discusiones, llevaron precisamente a hacer un cambio en el programa de estudios de civismo, formación cívica y ética. La verdad que no es común que haya un cambio. Por lo general se esperan al plan y programas para que cambien todas las asignaturas, pero algo muy muy importante debió haber estado ahí a nivel mundial para que México, no sé, o sea, se pusiera las pilas, no sé, y hiciera ese cambio. Se me hizo muy curioso ese detalle. En la filmina anterior nos hablaban de una cuestión política, ¿verdad? Ese es el concepto que se tiene, ¿no? Como alguien que va a votar, básicamente. La verdad es que yo cuando te llevé la materia, esa es la idea que se me figuró, o sea, conocer un poquito de mis obligaciones como ciudadano, que es ir a votar, ¿sí? Algo así me quedó en aquel entonces, que cuando era grande yo iba a poder votar y elegir a mis gobernantes. La verdad, ¿para qué les digo otra cosa? Dice aquí, la idea de ciudadano en México tiene como referente la coexistencia de diversos elementos que ayudaron a convertirla en figura central de la actividad política moderna. Tiene un carácter ideal, por ejemplo, en el Plan 2011 se habla de ciudadano en México, pero de ciudadanía, bueno, ciudadanía nacional y ciudadanía global, ¿ok? Y se habla acerca de unos rasgos del perfil de egreso, que básicamente yo lo entiendo según lo que he estudiado, los rasgos deseables que se esperan de un ciudadano mexicano, la mera verdad, ¿sí? Sepa o no sepa yo qué significa ciudadano, en el plan 2011 venían esos rasgos, y igual en el 2017 también vienen unos rasgos de lo que se espera de un buen mexicano. Bien, entonces vamos a continuar, sí, solamente son algunos comentarios. La pertenencia es importante para definir la ciudadanía, pero no puede restringirse a sus elementos jurídicos, requiere convertirse en identidad cívica en un sentido amplio, como identidad capaz de aceptar la integración de personas distintas sin importar sus diferencias. Bueno, ya el tema de la inclusión, pues ya está presente, ¿no? Pero estuvo en sus inicios muy fuerte, principios del siglo XXI, ¿ok? Entonces, no se trata nada más de ir a votar, ¿no? Sino de poder respetar, exigir y respetar los derechos de otras personas, sea cual sea su preferencia, ¿no? De colores, sabores, etcétera. Entonces, pues le digo, ese es un tema que ya es más profundo, pero ha ido evolucionando, ¿no? De la parte meramente política a la cuestión ya de derechos humanos, de valores, etcétera. Aquí algunas cosas que he tomado, igual les digo, en varios países que han querido impactar en formar mejores ciudadanos, lo han hecho a través de la educación. Si le interesa puede checar el documento, viene Colombia, Chile, Argentina y España. Mi respeto es para Chile, ¿no? Que va muy bien en la parte educativa. Yo sé que pues es más chiquito que México, ¿no? Pero no por eso pierde su mérito en Chile. Y aquí hablan, ¿no? De derechos humanos, actitudes y un saber práctico, ¿no? Para poder actuar, para poder participar. Muy bien. Y por último, en la filosofía, el mérito de la formación cívica y ética es mayor, pues se le considera el principal elemento de la estrategia civilizadora de la cultura occidental, en la medida en que permite creer en el bien común, en la comunidad, como medio para contender con los conflictos y formar una unidad válida moralmente. La formación cívica no solo es fuente de civilidad, también es la principal plataforma de la ciudadanía y el terreno donde germina la cultura política. En secundaria pues se hacen la elección de la reina, la sociedad de alumnos, etcétera. había una caricatura de Charlie Brown, ¿verdad? De cómo escogían a alguien por ahí, ¿verdad? Para presidente y al final se topaba con el director, que donde decía que no, sabes que aquí no puedes mover nada, ¿no? En fin, toda una caricatura para que digan que no puede hacer nada. Pero en la actualidad sí, ¿no? Sobre todo propuestas, ¿verdad? Recaudar fondos, etcétera. Ayudar a los ancianos, etcétera.
Bueno, aquí están algunas fuentes de información, ok, que estuve checando para poder atreverme a hacer este video de FCE. Le invito pues, si usted esta asignatura y no ha leído, vea todo el documento, Formación Cívica y Ética, Retos y Posibilidades, y también cheque el ABC, la enseñanza de los derechos humanos. Si usted es de otra asignatura, historia, geografía, arte, matemáticas, pues también le recomiendo que cheque esos libros del 2011 que hay para su materia. Muchísimas gracias por prestarme atención. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.